Tenemos a Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, colaborador, asiduo en Rompeviento TV y también aquí en Momentum, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Michael? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Hola, Ernesto. Buenos días. Buenos días, Michael. Pues Michael, estamos publicando en Rompeviento TV precisamente este valioso artículo que estás escribiendo y que además también está disponible en podcast. Si usted quiere escucharlo, pues también o leerlo, pues está disponible. Y el artículo se titula inicia con el hashtag SOS Artículo 34. La visita del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada acá en México, pues no es un asunto menor que tengamos esta visita a este país y por vez primera, Michael. Sí, exactamente. Hay que recordar o poner en contexto que el comité ha estado pendiente de la situación en México por lo menos desde 2013, que pidió por primera vez al gobierno mexicano, en aquel entonces con Peña Nieto, poder venir a México a hacer una visita. Es una facultad que tiene el comité, de acuerdo a la convención, cuando tiene información de una situación grave de violaciones a derechos humanos, solicitar estas visitas a los países, y es en parte porque es un comité muy joven. Es la primera vez que lo hace y lo hace para México y lo ha venido insistiendo desde el 2013. Finalmente, pues le extienden la invitación, y vienen, pero ya con un antecedente fuerte del conocimiento, digamos, de lo que sucede en México con respecto a las desapariciones. Ya en 2015, cuando le tocó a México presentar su informe de cumplimiento a la convención, el mismo comité eh, señaló que en México había una situación generalizada de desapariciones en muchas partes del país. Y estábamos hablando en ese momento de 30,000 personas desaparecidas. Hoy estamos en 94,000, más o menos, de acuerdo a las cifras de estos últimos días. Entonces tenemos una situación que no ha cambiado en términos de la tendencia, y por el contrario ha aumentado. Han aumentado el número de desapariciones, han aumentado el número de estados con problemas de desaparición cada vez más fuertes, de tal manera que en general se puede considerar que la situación ha empeorado, y el comité tiene el reto ahora de ver qué hace, ¿no? Quiero comentar que la convención prevé como varias acciones, lo voy a decir de esta manera, escalada, para atender situaciones graves como las que vivimos. Una es las acciones urgentes cuando hay alguna persona desaparecida y al parecer no hay acciones de búsqueda. Las acciones urgentes son para buscar a las personas desaparecidas, y México ya acumula por arriba de 200 acciones urgentes ante el comité. La otra posibilidad es presentar casos cuando hay una responsabilidad del Estado en la desaparición, las desapariciones forzadas propiamente. Y la siguiente es cuando hay situaciones graves, es la visita. Y luego, de acuerdo al artículo 34, cuando dice que cuando el comité tiene conocimiento fehaciente de situaciones generalizadas o sistemáticas, puede acudir a Naciones Unidas por medio del secretario general para darle a conocer lo que está pasando y esperar algún tipo de intervención. Lo que los colectivos y muchas ONGs que hemos estado siguiendo el tema desde hace muchos años pensamos es que justo con tres diferentes gobiernos de diferentes partidos, con los problemas que tenemos de impunidad, con la falta de investigación sobre la sistematicidad, con una deficiente legislación local, necesitamos hoy una ayuda, digamos, de parte de Naciones Unidas para poder intervenir y poder detener
de desapariciones, poder mejorar las condiciones de búsqueda y sobre todo atacar la impunidad. No vemos de otra manera cómo salir de esta problemática que se viene creciendo y acumulando, ¿no? Por eso algunos colectivos, y es lo que pongo en el título del artículo, están en estos momentos hablando con el comité y diciendo queremos que la aplicación del artículo 34 y lo están haciendo con este hashtag SOS artículo 34. Este artículo 34 establece que se lleva el tema a la Asamblea de las Naciones Unidas para que se tomen acciones. ¿Existe algún precedente, Michael, de alguna situación parecida? Entiendo que es el primer país que se visita, pero no sé si haya otro antecedente de un caso similar que se haya llevado a la Asamblea, para tener una idea de qué tipo de acciones serían las que la ONU establecería para aplicarse en México, o si es la primera vez. No sé si existe algún tipo de convenio, protocolo que diga qué es lo que tendría que hacerse. La primera impresión es, bueno, una intervención más directa o una condena de la ONU, lo cual tendría un peso importantísimo para un país que presume al exterior de ser un campeón de la democracia y la defensa de los derechos humanos y la soberanía y el respeto al derecho ajeno, como es la bandera del presidente López Obrador. Uh-huh. ¿Existe algún antecedente así que pudiéramos saber qué tipo de resolución podría tomar la ONU si se llevara el caso? A ver, no existe un antecedente por vía del comité, por lo mismo que señalo que el comité es muy nuevo, ¿no? Pero sí hay antecedentes de intervenciones de este tipo por medio del secretario general. El ejemplo más claro, digamos, y sobre todo para efectos de lo que pasa en nuestro país, es el acuerdo que tuvo el gobierno guatemalteco con el secretario general para establecer una comisión internacional contra la impunidad, ¿no? Lo que hizo esta comisión durante su tiempo fue justamente investigar las redes de criminalidad y corrupción, ¿no? Para ayudar a la fiscalía a desmantelarlas. Yo creo que es importante remarcar la condena como tal. Es importante, pero no es suficiente y no ayuda, ¿no? Lo que se estaría buscando no es tanto una condena al Estado mexicano, que entre paréntesis he de decir, ya la visita del comité es una denuncia, ¿no? Y muy probablemente sus recomendaciones o sus observaciones antes de sus recomendaciones van a ser muy fuertes sobre la situación. Lo que tenemos que buscar es un proceso de colaboración, de apoyo al gobierno mexicano, al Estado mexicano, para poder salir de esta situación. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por otro lado, poniendo otros ejemplos, las familias han insistido desde hace ya varios años en un mecanismo extraordinario forense que se instauró hace unos meses aquí en México, pero que necesita un apoyo también de carácter internacional para poder atender la crisis forense en la dimensión que se necesita hacer. Entonces, impunidad, identificación de cuerpos en términos forenses, y un tercer componente sería buscar a los desaparecidos que no están en fosas, porque no todos son fosas, ¿no? Y hay ahí también redes de criminalidad, redes de trata, tanto de jóvenes, mujeres, niños, jóvenes hombres, digamos, que están atrapados en estas redes. Y esta lucha tiene que ser justamente para detener el aumento de las apariciones, y eso empieza por desmantelar a los grupos criminales, ¿no? Ya, Michael, con este hashtag SOS artículo 34, y perdón si ahí soy reiterativo en esta parte, lo que se busca es que haya una aplicación del artículo 34. Efectivamente, que se aplique el artículo 34, esa es una facultad que tiene el comité, ¿no? Derivado de la misma convención. Y sobre todo es una campaña de objetivos dirigida hacia el comité mismo para
transmitirle cuál es nuestro análisis de la situación, ¿no? ¿Y cuál sería la implicación para México, la aplicación del artículo 34? La implicación es que el gobierno mexicano tendría que dialogar con el secretario general. Bueno, tendría que mirarse en la Asamblea General por medio del secretario cuál es la situación, y tendrían que empezar muy probablemente, como se ha hecho en otros momentos, insisto, no por el comité, pero sí con Naciones Unidas, empezar un proceso de diálogo y acuerdo entre el secretario general y el gobierno mexicano para ver cuál es la mejor salida. Es un proceso de negociación política, ¿no? En términos de cooperación para poder salir de esta situación, ¿no? Eso es como ha sucedido en otros casos, ¿no? Me parece muy interesante este planteamiento que señalas, Michael, del ejemplo de la intervención del secretario general de Naciones Unidas como figura, no como persona, sino como figura, en Guatemala, que vivió un proceso de guerra civil prolongadísimo, inclusive hubo un genocidio contra el pueblo Ixil, y que derivó en recomendaciones durísimas hacia ese país que vivió una dictadura militar durante décadas. Y uno de los acuerdos fue justamente el crear esta comisión independiente contra la impunidad en Guatemala, la CICIG, porque las estructuras de justicia, del sistema de justicia de Guatemala, eran insuficientes para poder atender la problemática que vivía el país, pero sobre todo para que se llegara a un proceso de reconciliación y de justicia y de terminar con la impunidad. La CICIG marcó la diferencia brutal, lo que quiero decir de esta manera, en la historia democrática de Guatemala. Ya después ocurrió lo que hemos visto recientemente. Pero es un caso muy interesante de una instancia internacional que tuvo efectos muy, muy positivos, donde se atacó las estructuras de macrocriminalidad y se atacó a las fuentes de la impunidad, los mismos familias políticas y militares que provocaron pues, un baño de sangre en ese país. México necesita una CICIG en ese sentido. Si tomamos en cuenta nada más el puro número de personas desaparecidas y las víctimas mortales de esta guerra entre y contra carteles, ya superamos o nos acercamos bastante a las que hubo en ese país que vivió una guerra civil prolongadísima. Esta pregunta, Michael. Sí, efectivamente, Alberto, hay que ver los datos. 94,000 personas desaparecidas reconocidas, es decir, y estas se cuentan a partir de las carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas en las fiscalías del país. Pero tenemos solamente 35 sentencias. O sea, la brecha en términos de impunidad es enorme, enorme. Tenemos una situación muy, muy similar a la de Guatemala en ese sentido. Tenemos investigaciones que no se miran desde la perspectiva de la macrocriminalidad, ¿no? No se considera, porque no está considerado así en nuestra legislación, la desaparición como un delito de lesa humanidad, aunque sí es un delito internacional. Entonces las fiscalías investigan los casos como si fueran aislados, como si fueran personas perdidas, y no estuviéramos viendo un fenómeno generalizado, como lo dijo el comité. Cuando hablamos de fenómenos generalizados, estamos hablando ya de delitos de lesa humanidad. Y lo que no hemos sido capaces es de investigar los casos para poder determinar la sistematicidad en las desapariciones. Esto ha sido algo que han hecho más bien reporteros de investigación, algunas ONGs. En algunos ejemplos, hay varios casos que ya se presentaron en la Corte Penal Internacional de diferentes estados del país, justo demostrando cómo es sistemático el problema y cómo cae en el ámbito de los delitos de lesa humanidad. Y justo porque no existe esa investigación, continúa. Los grupos criminales ahí están, los que encarcelan en su momento son los desechables, los que menos fuerza tienen, digamos, son los débiles, ¿no? Y siguen los grupos criminales coludidos muchas veces con autoridades y con empresas, ¿no? Pues cometiendo estos crímenes. Entonces, desde esa perspectiva es que se necesita este tipo de intervención. Y el ejemplo de CICIG es muy ilustrativo
para el caso mexicano y creo que sirve mirarlo como espejo, ¿no? Pero no solamente es la parte de la investigación criminal desde esta perspectiva, que sí es muy importante. También son los esfuerzos de identificación. Estamos hablando, los colectivos cuentan 52,000 cadáveres acumulados. El gobierno y la Cruz Roja Internacional hablan de 32,000. Quien tiene más capacidad para identificar cuerpos en el mundo, que es la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, puede hacer una identificación de 8,000 cuerpos al año. Si tenemos 32,000 o 52,000, ¿no? Y sin contar los que se acumulen, son más o menos mil cada mes, ¿no? 1,000 cada mes se acumulan. Esa es la cifra que estamos viendo actualmente. Entonces, por eso es importante detenerlo. Es importantísimo detenerlo porque si no se detiene, los que ya han desaparecido antes tienen menos probabilidad de tener justicia y de ser localizados. Ya, Michael, ya casi para cerrar, esta parte que luego se hace complicada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hay este tipo de señalamientos que pues luego se agarra una corriente, dice, están atacando al presidente de la República y bla, bla, bla. Y va, en ese sentido, Michael, y para la audiencia, para quien te está escuchando, ¿qué decir de lo que le podría ayudar o beneficiar a la autoridad mexicana si pues decidiera tomar la palabra a este tipo de solicitudes que estas colectivas y colectivos están haciendo, más pues la valoración que vaya a hacer el comité, el recuento final a la hora que presente el informe, pues que como ya se puede prever, pues será un informe seguramente duro, pero ¿qué decir? ¿Qué mensaje enviar en lo que toca aquí a las autoridades mexicanas, Michael? Pues mira, el presidente ha sido muy enfático desde su campaña en hacer esfuerzos por pacificar al país. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero pasa por aquí, ¿no? Pasa por detener la violencia generalizada, pasa porque ya no haya desaparecidos. De paso digo, atrás de los desaparecidos, las masacres, la trata de personas, pasa por ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con atacar la impunidad y mejorar las capacidades para atender a las víctimas, que ha sido hasta ahora insuficiente. No se trata de atacar al presidente. Vaya, sería muy mezquino, creo yo, quedarnos en la condena y como tratando de tener razón sobre algún asunto. Se trata de ver a las víctimas, no de atacar al presidente, ¿no? Entonces, yo creo que a las autoridades, al presidente, al mismo secretario Encinas, en fin, a la fiscalía, a las fiscalías de los estados, a todo mundo, nos beneficiaría un apoyo de este tipo para salir de esta situación y avanzar en los pasos hacia la pacificación del país. Ese sí es un reto, si tomamos en cuenta que la estructura política del país está concentradísima en la discusión y el debate entre ellos mismos y en la construcción de su país, sin tomar en cuenta que están caminando y que hacen todo este tipo, esta sarta de escenarios en un país desgarrado, en un país que tiene este problema tan duro como es la desaparición de personas. ¿Hasta dónde se va a llegar a atender una eventual recomendación del comité y de la Organización de Naciones Unidas? Habrá que verlo, y habrá que verlo sobre todo porque el presidente López Obrador y las personas que, pues sus simpatizantes, han presumido ad nauseam este discurso que dio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue un buen discurso, pero pues son palabras, son palabras. Habrá que ver, Michael, ¿qué expectativas tienes tú de lo que vaya a resultar de esta visita del comité y sobre todo de la posición o reacción que pueda llegar a tener el gobierno mexicano ante sus recomendaciones? Híjole, yo creo, como dice Ernesto, que va a ser un informe fuerte,
yo considero también que el comité no puede hacer o decir menos de lo que ya dijo en el 2015, cuando ya hablaba de situaciones generalizadas. Pero el gran reto, justamente, Alberto, es cómo vamos más allá de, de las denuncias y las recomendaciones, ¿no? Esto evidentemente va a ser utilizado políticamente. Me parece que hacerlo así, insisto, es mezquino, porque no se trata de ellos, se trata de las víctimas actuales y las potenciales, porque todos estamos en este tren, todos estamos expuestos a ser igualmente desaparecidos. Me parece que políticamente es un mal momento porque no hay un espíritu de colaboración, sino de ataques. Yo espero que un actor como externo, como podría ser el secretario general, como podrían ser Naciones Unidas, pueda generar un ambiente distinto, ¿no? De diálogo, por lo menos entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ONU. Y los demás, pues que digan lo que digan, pero si podemos ir avanzando en una agenda que atienda desde una perspectiva del poner en el centro a las víctimas, va a ser positivo para todos, incluso para los que ataquen, ¿no? Ya, pues Michael Chamberlain, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y pues habrá que darle seguimiento. Le invitamos a que se asome a la página para leer o escuchar el artículo de Michael Chamberlain, que coloca ahí unas piezas para este complejísimo rompecabezas que estamos viviendo actualmente en el país. Michael Chamberlain, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para ustedes. Hasta luego, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego.